Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, como ya saben, mi nombre es Sebastián Portillo. Soy egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Todos aquí son de la carrera de Ciencias? ¿No? ¿De Diseño y de Ciencias? Bueno, voy a tomar agua, porque... Bueno, pues me da mucho gusto que me hayan invitado. Voy a hablar un poco de... Bueno, voy a intentar ahondar en mi trayectoria como egresado. O sea, ahorita quiero presentarles todo lo que hice saliendo de la universidad, los trabajos en los que he estado, etcétera, ¿no? Después voy a hablar un poco de las residencias de arte para que sepan cómo funcionan y cómo pueden aplicar ustedes también para una residencia artística. No necesariamente tienen que ser artistas para aplicar una residencia. Hay residencias que reciben, por ejemplo, gente que estudia, ya ven que ustedes aquí tienen audio, ¿no? Entonces, hay gente que le gusta muchísimo la edición de audio o la cuestión de la literatura, por ejemplo, los ensayos o hasta el propio estudio o documental sobre artistas. Entonces, hay residencias que te reciben así, que te reciben para que hagas documentales, para que hagas estudios sobre audio, sobre la situación cultural de un país, etcétera, ¿no? Entonces quiero explicarles cómo ustedes pueden pasar a residencias así y calificar en cualquier parte del mundo. Y después vamos a ver algo de mi trabajo, de cómo se fue desarrollando y de la tendencia que yo estoy usando ahora en mi trabajo, que se llama psicoperformance. ¿De dónde viene? Les voy a explicar de dónde viene, cómo me di cuenta que era psicoperformance, porque no sabía qué era. Y bueno, hasta terminar con ya parte de la última exposición que tuve aquí en Morelia, ¿no? Entonces, no quisiera que fuera una exposición tan cerrada. Si tienen unas dudas antes, también pueden interrumpirme y yo me puedo ir con el ritmo de ustedes. Si veo que nadie pregunta nada, bueno, pues me voy a seguir de largo y ya al final vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas, que de verdad sí sería bien interesante que preguntaran todo lo que quisieran preguntar, porque pues es una oportunidad linda de alguien que ya salió, saber cómo está allá afuera y si algo les puede servir lo que he hecho, pues adelante, ¿no? Entonces comenzamos. Mi querido amigo Alex me va a estar ayudando. En cuanto a mis estudios, estuve estudiando en la Escuela Popular de Bellas Artes, teatro, pintura, escultura. Después también en la Casa de la Cultura de Morelia fue donde estuve más en la cuestión de artes plásticas. Soy egresado de Ciencias de la Comunicación en la UBAC. Y estuve estudiando diplomados en el Tecnológico de Monterrey que tenían que ver sobre visual merchandising e imagen pública. Ya después de ser egresado tuve la fortuna de trabajar con algunas empresas. Fui director de imagen, bueno, no, coordinador de imagen. Hay alguien que ahí sabe. Bueno, coordinador de imagen de la marca Nissan a nivel estatal. Coordinador de imagen de la marca Nissan a nivel Renault a nivel estatal. Estuve también coordinando la imagen de farmacias y laboratorios Mier. Estuve participando con Canirac, gobierno del estado, y fui al final, ya cuando decidí terminar mi fase laboral, como director de imagen de Vainilla Chocolate, una empresa mexicana, michoacana, de hecho, y el proceso fue llevarla junto con otros compañeros a hacer franquicias. Entonces, en esa parte, pues pude tener y experimentar toda la parte del conocimiento y la práctica que me habían enseñado aquí en la universidad, y la función que tuvo la publicidad y el hecho de poder ver crecer una marca y llevarla hasta su comercialización, como parte también del aprendizaje que obtuve aquí. Entonces estoy muy orgulloso. Y bueno, en este punto yo decido terminar mi labor como, ¿qué se puede decir?, como trabajador, y decidir guiarme más por el rollo artístico, que era algo que ya traía desde mis estudios anteriores y que es mi verdadera pasión. Entonces comencé con la fotografía, primero comencé a experimentar
con una fotografía de montaje, ¿no? Que tenía mucho que ver, y les quiero presentar esta foto estas fotos porque tienen mucho que ver con lo que estoy haciendo al final. Al principio comencé con una cosa que se llamaba, era una invitación pública para que la gente pudiera fotografiar su alma, ¿no? Entonces yo juraba que fotografiando a la gente yo podía llevarlos a un estado en el que podía yo sacarles o fotografiar visualmente la verdadera esencia de las personas, ¿no? Entonces fueron unos experimentos en donde a través de un montaje, una sola iluminación, yo no tenía equipo de iluminación ni nada, podía hacer que las personas llegaran a un punto de catarsis y extraer un poco visualmente lo que significaría para ellos su alma, ¿no? Y participaron, creo que 15 personas desconocidas, en un rollo como colectivo, y fue muy interesante. Después comencé a experimentar con la fotografía de moda, y aquí se abre un periodo de mi vida en el que comienzo a convocar modelos me comienzan a contratar a mí para hacerles fotografías que después lo llevaran a sus respectivas agencias para que los contrataran como modelos. Y en el caso de este joven, que es Alex Centeno, si gustas pasar, fue mi primer modelo en el cual estuve practicando la foto editorial, y que gustosamente las fotografías que tomamos lo llevaron directamente a ser parte de la agencia Contempo, que después lo llevaron a ser contratado para Levi's y otras empresas, ¿no? Entonces mi primer modelo, y rápidamente ya estaba posicionado con una empresa grande, y fue un gusto también para mí. Entonces comencé con la foto editorial, de moda editorial, tanto modelos femeninas, modelos masculinos. Más rápido pues, Alex, estás dormido. Y de ahí me llevó a hacer mis primeras publicaciones en revistas de moda, tanto mexicanas como de otros países. En este caso era mi primera exploración de fotografía de semidesnudos, porque bueno, mi trabajo se basa en la fotografía de desnudo, pero fue el primer acercamiento de la fotografía blanco y negro con la fotografía de semidesnudo en la fotografía editorial. Después de ahí comencé más la exploración de fotografía, que ahorita les voy a explicar a detalle, pero tuve la oportunidad de hacer publicaciones, como bien lo dijo mi compañera presentadora, en revistas en Barcelona. Esta es de Barcelona, la otra revista es de Canadá. En Corea se publicó parte del trabajo que hice en la residencia en la que estuve en Camac, en Francia. En revistas también de México, usaron mis fotografías también para publicaciones en libros de aquí del gobierno del estado. Y de las últimas publicaciones fue esta de un blog bastante importante que tiene que ver con la fotografía contemporánea, y esta se publicó el año pasado. Y bueno, de ahí tomé un salto a las residencias de arte que me gustaría compartirles. La primera residencia de arte en la que estuve se llama Camac, que es el Centro de Arte de Marnay o Marnay-sur-Seine, en Francia. Yo logré entrar a esta residencia de arte a través de una convocatoria del gobierno del estado. Entonces ese es un gran tip: busquen convocatorias en el gobierno del estado. A veces pareciera que las grandes convocatorias van a estar escondidas en algún lugar secreto y solamente para personas muy capacitadas, etcétera, y no es cierto. En este momento de mi vida yo no tenía ningún tipo de experiencia como fotógrafo de arte. Más bien, como ustedes habían visto, llevaba yo fotografía editorial, de moda editorial, pero era una buena oportunidad poder conocer cómo podía expresar ahora mi sentido artístico a través de la fotografía y hacerme una carrera como artista en otros países. Y se dio la oportunidad de que había una beca que se llama UNESCO Ashberg, que es una beca que cada año se otorga a diferentes ciudadanos del mundo, puede ser de Francia, Egipto, México, Italia, etcétera, y se escogen de estos ciudadanos del mundo, se escogen a
35, 40, y se les da la oportunidad de ir gratuitamente a un centro como estos, centros de arte, en donde uno tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses o hasta medio año para poder realizar un proyecto en específico y que no pienses en otra cosa más que tu proyecto. No te preocupas si vas a comer, o más bien, no, sí te preocupas si vas a comer. No te preocupas de dónde vas a comer, que si la luz, que el telecable, nada. La organización, de hecho, hasta tienen cocineros para que tú puedas simplemente llegar a las 7 de la noche a cenar, ¿no? Y para que todo el día estés produciendo libremente como artista y no tengas ningún pretexto. Entonces, la primera fue Camac, en el cual desarrollé mis primeros proyectos. Bueno, este proyecto se llamó Biopoesía o Biopoetry. Tenía que ver con una percepción, o cuál era mi percepción de la realidad en la que yo vivía en ese entonces, porque bueno, todo en donde yo estaba en Marne, todo era vegetación y belleza, y justo estaba en un punto del año en el que estábamos pasando del otoño al invierno. Entonces, pude experimentar los colores, etcétera, ¿no? Obviamente esto no me gusta, no es parte de mi estilo, pero fue como parte de experimentar estilos diferentes dentro de una residencia de arte. Después realicé otra serie fotográfica que se llama Asfixia, que después presenté en otras partes del mundo, y que tenía que ver con mi primer acercamiento con la foto performance, que yo no sabía que era foto performance, y también mi primer acercamiento con el desnudo y la iluminación en estudio, porque para esto me llevé, ya sabrán, como buen mexicano, me llevé las luces de mi estudio, no sé cómo le hice, cargué 57 kilos y fue una locura, no tenía que haberlo hecho, pero yo no era artista, ¿no? Entonces tenía que llevarme como cosas que probaran que yo era artista, ¿no? Entonces, en esas cosas, pues eran mis 57 kilos de luces, una cámara carísima que terminé de pagar 3, 4 años después, y muchos errores que cometí en el camino por inseguridad de que yo no me consideraba, pues, artista. Entonces, esta fue de las primeras series que ya tienen que ver con el camino que llevo ahora, que es el desnudo, y la psicofoto, que ahorita les voy a explicar. Entonces, otro de los proyectos que realicé también se llamaba Multipolar, que era la exploración de cómo las personas las podía llevar a ciertos sentimientos y a provocarles llegar a esos sentimientos en ese momento, traerlos a ese momento y explorar físicamente cómo representar esos sentimientos, por ejemplo, dolor, angustia, soledad, etcétera, ¿no? En qué parte del cuerpo se les representaba y cómo su cuerpo podía crear la representación del sentimiento. La que sigue. Otro proyecto que tampoco sabía, comenzó con una serie que tenía que ver con, se llamaba Mujer Árbol, y que tenía que ver con la deforestación que había en esa parte de Francia, donde había pilas y pilas de árboles que estaban ellos deforestando para llevar la madera a una planta nuclear, así como en Los Simpson, idéntico, ¿no? Era una planta nuclear horrible. Y fue un performance, que yo no sabía ni siquiera que era performance, que armé con esta compañera asiática que también era directora de cine, y creamos una fotosecuencia representando la libertad y representando el proceso al que se iba a enfrentar de muerte una mujer árbol como ella, ¿no? Estas eran las instalaciones en donde yo estaba ahí en Francia, este era mi estudio. Esta fue la noche de la exhibición, que fue una exhibición colectiva. Se presentaba un video donde yo tenía todas las fotografías ¿cómo les dije que se llama? Multipolar, y que iba presentando las diferentes fotografías de estas personas. Después cambio a Expresiones, recibo la invitación justo para ellos celebrar creo que llevaban como 5 años, justo en su 5º aniversario,
me invitan como el primer mexicano en residencia en Expresiones. Expresiones es una fundación muy pequeñita, pero con muchos conectes en otras partes de Latinoamérica, que se encarga de llevar artistas latinoamericanos a Estados Unidos para que los estadounidenses sepan que nosotros no solamente lavamos trastes, o que los, por ejemplo, los cubanos no solamente lavan pisos, o sea, esos estereotipos que tienen de los latinoamericanos, que se den cuenta que no tienen nada que ver con la realidad, que somos gente pensante, muy capaz y de hecho muchísimo más creativos a veces que su propia gente estadounidense, ¿no? Entonces aquí en Expresiones ellos me invitan a presentar lo que yo había hecho en Francia. Entonces si se acuerdan, estas son parte de la muestra asfixia, esta es parte de la biopoesía, y tengo la oportunidad de tener mi primera presentación formal en Estados Unidos. Puedo poner por primera vez también en un museo, como es el sueño de cualquier artista, la muestra que había, la secuencia que había hecho de Mujer Árbol, y la cual tuvo muchas buenas observaciones al grado de que la propia galería adquirió mi trabajo y lo tiene pues como parte de su acervo. Y comencé a experimentar una técnica que hasta la fecha sigo haciendo, que se llama transfer a madera, transfer de imágenes a madera. Comencé a experimentar con diversas técnicas de transfer y fluidos y emulsiones que me hicieran posible llevar las imágenes de cualquier papel a una superficie de madera y tenerla ahí fija por siempre, ¿no? Y cómo hacer de eso un trabajo artístico padre que me pudiera representar también como otro nivel de fotografía para mí. Y tuve la oportunidad de crear también mi primera sesión de desnudo con gente de Estados Unidos. Obviamente hubo gente que no quiso participar, otra gente que sí, etcétera, pero tuve la oportunidad de crear una muestra que se llamó Entity Identity, y que tenía muchísimo que ver con la exploración de lo que significaba para ellos el desnudo en cuanto a libertad, en cuanto a vulnerabilidad y en cuanto a ser una puerta para poder expresar sus sentimientos, ¿no? Después en Argentina comienzo el proceso también de crear una muestra que se llama Psiquis, que después la volví a llevar a Estados Unidos como Psyche, que es Psiquis en inglés, y que fue mi primera exploración de la psicofotografía. Aquí está Psyche cuando la presenté en Estados Unidos. Y estas son parte también de mi trabajo en madera, con fotografías que yo había tomado en Argentina. Ahora sí, vamos a hablar, bueno, esto es parte de mi trayectoria en las residencias de arte. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta de las residencias de arte? Sí. Bueno, es que yo me quedé con la duda, ¿qué era la psicofotografía? Ah, ahí va. Bueno, total, que cuando... Ah, sí, dígame, señor. ¿Cuáles son los elementos que toma la ONU para escogerte o escoger a cualquier artista? ¿Bajo qué? Ok. Bueno, por ejemplo, en el mundo de los artistas existen los artistas que van iniciando, que son los de, bueno, sí, se le llaman nuevos talentos, que no necesitas tener una trayectoria grande. Por eso, por ejemplo, en el caso me eligieron a mí, que mi trayectoria se fundamentaba casi solamente en el trabajo editorial y en la experiencia laboral que yo tenía. Tienes que entregar un proyecto. Generalmente te piden un proyecto en donde tú solventas qué es lo que vas a hacer en la residencia de arte. ¿Por qué sería bueno que Francia te invitara a una residencia de arte y justo en esa población que se llama Marne? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué labor social va a impactar tu proyecto artístico? ¿De qué forma vas a convivir con la comunidad? Y obviamente después te piden como testimonios de lo que has hecho, ¿no? O sea, ya sea de tus profesores, que ya andaba como loco buscando a mis profesores de carrera y de artes plásticas, para que ellos dieran un testimonio de que era verdad, que eras una persona que tienes una vena artística y que quieres provocar algo en la sociedad. Todas las residencias de arte, su fundamento
sí es que tú crezcas como artista, que encuentres nuevos horizontes porque experimentas cosas distintas. Es como un Big Brother. Entras con gente distinta a otro país, con una lengua distinta, con condiciones de comida, de situación socioeconómica distinta, y obviamente eso va a impactar en tu trabajo como artista y como persona. Pero, ¿qué vas a dar tú a la sociedad? O sea, ¿de qué le va a servir a Francia, a Japón, a Italia, a Estados Unidos invitarte? Eso es lo que tú tienes que justificar. Entonces, en el momento que ellos vean interesante o que vean que el impacto que tú pretendes va a ser valorado por la sociedad de ese lugar, en ese momento eres llamado. Entonces, en este caso, pues yo envié a la India, yo quería irme a la India, a Italia, a Australia, y pues no. O sea, ahí los únicos fueron en Francia. Pero es porque justo cumple ciertas expectativas de ese país. Las residencias de arte están abiertas todo el tiempo. No hay una convocatoria como tal. Cada año tú puedes ir calificando o mandando tu request a esas residencias de arte. Entonces tú buscas en internet residencias de arte en Francia y te sale una lista. De hecho, hay una página que se llama ARS, que es Artistic, bueno, no me acuerdo. Seguramente Artistic Residence, donde tú puedes encontrar una lista de todas las residencias que tú tienes en todo el mundo. Entonces tú escoges, yo quiero ir a Colombia. ¿Qué residencias de arte hay en Colombia? ¿A quiénes reciben? ¿Qué proyectos hay sociales? Y si encajas, pues seguramente te llaman. ¿Y no solicitan el idioma del país? Sí, hay una solicitud. Por ejemplo, ahorita, en Francia, solicitaban inglés y francés. Y ahí me tienen aprendiendo inglés, que diga francés. 6 meses de mi vida levantándome a las 6 de la mañana a ir, y yo era el mejor y me levantaba y gritaba, ya saben, y todo el día traía en mi coche música en francés, dormía con música en francés, y cuando llego a la residencia en Francia, pues resulta que no hablaban francés, que hablaban inglés. Entonces, pues yo no sabía, o sea, sí sabía el inglés, pero no con la fluidez con la que puedes establecer una conversación, y luego una conversación profunda. Imagínate cuando me preguntaban que qué significaba la psiquis, o que qué significaba, o por qué yo me atrevía a llevar a la gente a estados anímicos de esa forma, pues no sabía cómo explicar. Entonces, el idioma que te piden universal, afortunada o desgraciadamente, es el inglés. Porque en todas las residencias de arte es como el común acuerdo, ¿no? O sea, si estás con un chavo de Asia, un chavo de Italia y un chavo de México, pues el idioma en conjunto tendría que ser el inglés. Entonces, pueden ustedes revisar en páginas de internet, buscar residencias de arte en Francia, residencias de arte en Italia, etcétera, etcétera, y ahí vienen las diferentes residencias, qué es lo que buscan y qué requisitos debes tener para ello. ¿Sale? Bueno. Entonces, ¿qué es la foto performance? Yo cuando estaba en Argentina, fui llamado por una fundación de arte para una entrevista. Mira, me voy a poner como maestro. ¿Ya? También soy maestro, entonces así voy a estar. Fui llamado a una entrevista en donde ellos me decían que si mi trabajo tenía que ver con Rebecca Horn. Y pues yo en mi vida había escuchado ninguna Rebecca Horn. Sí sabía lo que era Horn y Horny, pero no sabía quién era Rebecca Horn. Entonces, y me decían que el trabajo que yo estaba haciendo, y más, por ejemplo, si vieron al chavo con la máscara esta de plástico, etcétera, que mi trabajo se llamaba Photo Performance, y que tenía que ver con el trabajo de Rebecca Horn, que es ella. Esta señora es una señora muy importante, es alemana, que fue el fundamento del performance. Ella lo que hacía era crear una idea de un performance. Por ejemplo, creaba objetos, creaba máscaras, creaba composiciones. Si gustas la que sigue. No sé si recuerdan de Marilyn Manson. Hay un video de Marilyn Manson para aquellos que alguna vez vieron Marilyn Manson. Ella creaba objetos y creaba toda una composición, lo que nosotros en foto llamamos atrezo, hay un estilo de fotografía que llama atrezo,
Que el atrezo tiene que ver con todas esas cuestiones que tú adhieres a la fotografía para crear situaciones y para reafirmar sensaciones, ¿no? En este caso, Rebecca Horn creaba vestiduras completas, conceptos completos para después fotografiarlos, presentarlos en museos y fotografiarlos. A eso se le llamaba photo performance. La que sigue. Esta es otra, por ejemplo, ella creó una máscara que es muy famosa, la máscara de lápices, donde ella se ponía la máscara de lápices, bueno, no ella, sino algún modelo, y lo llevaba a una pared del museo y la persona empezaba a escribir con la cabeza, ¿no? Y pues en un rollo de locura y de catarsis, la persona se estrellaba, subía, bajaba, y comenzaba a crear figuras y dibujos irrepetibles, obviamente, y después pues se vendían en miles de millones de dólares, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hay otro video de Marilyn Manson donde también usó la máscara de cornucopia, le decía la máscara de cornucopia. Entonces, ahí fue me enfrenté a algo nuevo, me enfrenté a que mi trabajo tenía nombre, porque yo no sabía cómo se llamaba, yo no sabía qué tipo de fotografía era, de repente poner a una persona a hacer una acción, y yo fotografiarla en el momento como si tomaran fotografía de danza, pues, cuando los han llevado a fotografiar danza contemporánea. O sea, ¿qué significaba eso de poner a la persona a hacerle una acción, ponerle un atrezo o un elemento que tenía que ver con la depresión, con el escape o la asfixia, en el caso de la asfixia? ¿Y qué significaba el estar empujando a esa persona a que sintiera, que se moviera mientras tú estabas tomando fotografía? Ah, pues eso se llamaba photo performance. Entonces, un ejemplo, pues es lo que ustedes vieron hace ratito, que era la serie que hice, Asfixia, que se podría decir que fue mi primer photo performance, en donde yo provocaba que esta persona verdaderamente sintiera asfixia, sintiera esa sensación y que su cuerpo estuviera sometido a las sensaciones de la falta de aire, de las ganas de escapar, de las ganas de liberarse y al mismo tiempo yo estar tomando fotos. Entonces me di cuenta que las sesiones eran muy intensas, que eran sesiones de 2, 3 horas, en donde la gente gritaba, donde yo gritaba, donde todo el mundo gritaba y que eran demasiado fuertes como para hacerlas con gente normal, con gente que de repente quisiera una foto normal. Entonces comencé a buscar gente que estuviera dispuesta a hacer mis modelos, pero que de antemano supieran que se iban a enfrentar a sesiones muy intensas, en donde muy físicas y que seguramente al principio no iban a ser tan agradables para ellos. Esta es parte, ya hasta me enojo, ¿no? Esta es parte del photo performance, ya en blanco y negro. Adelante. Este es otro performance que ya después hice en París y que tenía que ver con, se llama Puppet. Se tenía que ver con transformar al modelo en un objeto, en un mono, en un muñeco, y de cómo este muñeco quería liberarse y quería desaparecer y quería arrancarse toda la vestimenta de muñeco, ¿no? Entonces esta fue mi segundo photo performance muy intenso en París. ¿Sí, Alex? En México también hubo otro, este fue muy bueno, se llama Paladina. Y Paladina fue presentado en Barcelona. Y también tiene que ver, como parte de todos mis temas, tenía que ver con la liberación y el movimiento. Yo en ese momento de mi vida todo tenía que ver con movimiento y liberación. Todas las fotos tenían que ver con sensaciones de salir de lo que te tenía atrapado, ¿no? Seguramente porque era parte de lo que yo estaba viviendo en ese momento de mi vida, ¿no? Entonces, otro que, por ejemplo, era chistoso, era la utilización de las máscaras, utilización de los atrezos o los elementos externos como parte de reafirmar lo que tú querías en las fotografías. Y en este caso, mi constante, que era la cuestión de la liberación, de la salida de las pesadillas, de la salida, de volar, de destaparte de todo lo que te tenía preso, ¿no? Y esta era la que más relacionaban con Rebecca Horn en Argentina. Y de ahí fue donde yo dije, pues sí es cierto, entonces yo hago photo performance.
y tenía que ver con el uso de elementos como alambres en todas mis fotografías. Casi todas las fotografías o utilizo lazos o utilizo alambres con ese mismo factor de poder hablar de cómo tú como cuerpo, ayudado con un elemento externo, puedes llevar esa sensación al exterior, ¿no? En este caso, pues tiene que ver con el grito, con la cuestión de las palabras, de crear palabras, pero a través del alambre. Esta fue expuesta en el Centro Cultural Recoleta como parte de una exhibición que se llamó Al Sur del Sur, y pues estoy muy orgulloso de estas dos fotos, que también tienen que ver con el sentido cinematográfico, o casi el sentido teatral de mis fotografías, con luces cinematográficas o con luces que parecieran que están sacadas de una obra de teatro o de un cortito de película, ¿no? Y después comencé a entender que lo que yo hacía también tenía que ver con la psicofotografía. La psicofotografía es una fotografía que comenzó en los años 30, si mal no recuerdo, que tenía que ver con unos señores decían que podían invocar espíritus y que podían captar esos espíritus en el momento, ¿no? Entonces ellos vendían esa idea y se hacían reuniones espiritistas, ¿no? No, Alex, que hacían reuniones espiritistas y de repente lograban captar esos electoplasma, ya saben, ¿no? Y hacer que los espíritus surgieran y todo. Obviamente era un truco, ¿no? Ya sabemos que eso se hacía con montajes, con espejos, pero pues por ahí siguen vendiendo la idea de gente que puede traer a la realidad los espíritus. Y entonces yo dije, bueno, pues eso es lo que yo hago. O sea, finalmente yo llevo a las personas a un momento en sus vidas, en el pasado, a que lo traigan al presente y lo reavivan en su cuerpo. Eso para mí es una sesión espiritista. No estoy trayendo otro espíritu, estoy trayendo el espíritu de ti, del pasado, al presente, a que se represente en la fotografía. Y la gente cambia los rostros, la gente cambia porque como se quiebran, yo los llevaba a puntos de quiebre, pues la gente se transforma, se deforma, se vuelve otra cosa. Entonces, comencé a entender que ese era el propósito de aquellas fotografías que les había enseñado de Francia, que se llamaba multipolar, que era el sacar en un momento específico algo que les había sucedido en el pasado y que ellos lo volvieran a vivir y que se les representara en su cuerpo ese dolor o esa angustia o esa burla o ese pánico que alguna vez en su vida habían vivido. Entonces comencé a experimentar y a unir el performance y la psicofotografía. Y en Estados Unidos, en el proyecto Entity Identity que les platiqué, fue donde más pude palpar esa sensación y ese proceso a los que yo llevaba a la gente. Obviamente era un proceso, o sea, no es solamente llegar con alguien y decir, a ver, ven, piensa en odio y ya te transformas, no. Era llegar a hablar con esa gente y encontrarles esos puntos de quiebre para después yo empezarlos a tocar a esos botones y que ante la cámara pudieran ellos explotar y verse completamente vulnerables, cosa que nunca lo hacemos, ¿no? Cuando estamos nosotros en este mundo, en la universidad, en la calle, pues tenemos una postura que no somos nosotros, una cara que no es la nuestra, una vestimenta que no es la nuestra, una actitud y una voz, o una voz impostada que ni siquiera es la nuestra. Pero ¿qué pasa cuando de repente alguien te da la oportunidad de entrar a una sesión fotográfica en donde lo único que te pide es que seas tú? Y que te empieza a desmenuzar de tal forma que en 10, 20 minutos, 30 minutos no te das cuenta, pero ya eres tú. Entonces ya no te preocupas por la cara, ya no te preocupas por las lágrimas, por el sudor, por los gritos, porque ya alguien te está llevando a ese punto de quiebre en donde finalmente vas a ver otra parte de ti que no conocías, ¿no? Ese es el concepto de la psicofotografía para mí. Entonces, en este caso, hice una convocatoria de gente que primero supiera que la sesión iba a ser de desnudos. O sea, era la primera como barrera que tenían que cruzar. Obviamente no toda la gente aceptó, pero era ya una barrera pasada. Y después poderlos llevar a esa situación en la que estaban en ese momento, alguna situación de angustia, de pánico, de odio, de abandono, etcétera, y poderlos hacer que se quebraran
y tomarle la fotografía. En este caso, esta fotografía tiene que ver con el pánico. Tiene que ver con una situación y una historia de vida detrás del momento que ella está viviendo, ¿no? Y en cuanto a la iluminación y en cuanto a todo el concepto, pues yo ya traía todo este rollo de una fotografía que tenía que ver con una atmósfera cinematográfica. ¿Sale? Entonces, la que sigue. Ella, por ejemplo, pues visualizaba a la mamá alcohólica, ¿no? A la mamá alcohólica que negaba, a la mamá alcohólica que ocultaba, a la mamá alcohólica que se avergonzaba, y situaciones a las que no estaba acostumbrada a afrontar y mucho menos a explorar y a que alguien después la criticara o la viera, ¿no? Entonces fueron sesiones bien interesantes que, a pesar de lo colorido de las sesiones, porque tiene mucho que ver en dónde fueron tomadas, exploraban esas partes de la psicofotografía, ¿no? Por ejemplo, el abandono, la culpa, el hecho de ocultar la identidad, la pasión, el erotismo, que a veces con una mujer de esa edad lo tiene guardado, lo tiene escondido, reservado para ella misma. Adelante. Y de ahí me fui a Argentina, en donde comencé directamente a trabajar sobre la psiquis y sobre la relación entre alma, o sea, la psiquis, que es la relación entre alma y pensamiento, y cómo se combinaban y se creaban fotografías que hablaban sobre la locura y que hablaban de los sentimientos más oscuros de las personas. Y justo se representó en Argentina, porque la situación de mucha gente en Argentina tiene que ver con la locura, y nosotros ahí vamos pues para allá también, en poquito tiempo. Entonces, la situación de Argentina tiene que ver mucho con la locura, tiene que ver mucho con enfermedades mentales. Hay mucha gente con enfermedades mentales en la calle, ¿no? Por su pasado, por la falta de identidad, por las mezcolanzas que han tenido tanto políticas como raciales, y por eso, por la falta de identidad entre los que vivían ahí y los que después llegaron. Entonces, ellos se están enfrentando a una cuestión de psicopatías bien interesantes. Entonces, parte de la serie, que se llamó Psiquis, tenía que ver con eso, con explorar esos sentimientos más profundos de locura en las personas normales y llevarlos a estados bien complejos, donde ellos podían experimentar cosas tan fuertes como esta. Como la soledad, por ejemplo. Esto es bien importante porque aquí estamos hablando de un chavo con esquizofrenia y de cómo pasaba de repente de momentos muy calmados a momentos muy locos, y cómo alguien puede controlar una sesión de este tipo y puede llevar a estas personas a estos estados y experimentarlo. Entonces era muy fuerte. Aparte, aquí yo ya comencé a experimentar estilos de iluminación que tenían que ver mucho con la evocación de los clásicos, con Rembrandt, con Caravaggio, por ejemplo. La locura, lo animal, lo bestial. Aquí tenemos al mismo chavo con un atrezo, que es un elemento pues que reafirmaba el sentimiento. Bueno, ahí me contaba el que quería matar a alguien, pero bueno. Ok. Llevarlos a estados así, o sea, en el que el desnudo se convertía en algo de segundo plano. O sea, el desnudo era lo de menos, lo más fuerte era lo que estaba pasando en ese momento de la fotografía. La cuestión de la bipolaridad, la cuestión del paso de la muerte. Por ejemplo, esta persona había quedado en coma meses antes, y decía que después del coma lo seguía otro, ¿no? Que era él, pero era el otro, el que se supone que ya se había muerto. Entonces era un rollo de ir experimentando cómo sacarlo, y finalmente pues fue una sesión en donde simplemente se usó un plástico negro, pero en el plástico se reflejaba el otro, el que ocultaba, el que lo perseguía en las noches. Entonces no, fue una locura pues. Adelante. Y de ahí entonces tuve la oportunidad aquí en Morelia de poder hacer una presentación con mi compañero Alex. ¿Sí puedo decirlo, verdad, Alex? En donde ya pude concentrar esas dos cosas, la foto performance
y la psicofotografía, para reafirmar la cuestión de la identidad y la cuestión de género. Entonces se creó una pequeña o una gran muestra en donde el principal elemento era el género y la libertad, y cómo se podía, cómo la fotografía podía ser el camino para que las personas se expresaran tal y como eran, ¿no? Entonces, para nosotros, haberlo hecho en Morelia y haberlo hecho con morelianos, pues fue un reto muy, muy grande por muchas cosas, ¿no? Entonces, parte de las fotografías que se hicieron, aquí solamente les muestro 4, tenían que ver eso. ¿Cómo podemos ser todos andróginos? ¿Cómo podemos mostrar una identidad andrógina cuando se supone que debiéramos ser de tal o cual género, ¿no? Y cómo enfrentar esa realidad de una forma positiva y explorarlo hasta con elegancia y explorarlo con libertad para poder ir entendiendo también la identidad propia. Entonces fue una exploración entre hombres que pretendían ser femeninos o explorar su feminidad, mujeres que exploraban su masculinidad, hombres que se arrancaban la esencia para poderse perder, por ejemplo, en lo que odiaban, en lo que amaban, en aquello que ellos creían que era la perdición, que era sumirse en la culpa, sumirse en el olvido, sumirse en la contradicción de no entenderse sexualmente. Elementos que tenían que ver con erotismo, cómo pasarlos de esas figuras eróticas que tenemos en la cabeza, cómo traslaparlas a una figura masculina erótica. Otra vez, cómo retomar a los clásicos, pinturas que tenemos en la cabeza de toda la vida, cómo traslaparlas a la realidad con un ser normal, actual, con un chavo común y corriente que te puedes encontrar en la calle, sabiendo que nosotros tenemos esa posibilidad de ser hermosos, seamos como seamos, blancos, chaparros, altos, morenitos, etcétera. La búsqueda del cuerpo como el simbolismo, no del desnudo como tal, sino el cuerpo como un símbolo de protección, como un símbolo de introspección. Adelante. Y este es el último proyecto. Va a ser un cortometraje que seguramente se va a presentar en este año y que tiene que ver con jugar o explorar la figura religiosa que tenemos también en la cabeza, todo ese pasado que tenemos de peso religioso, cómo explorarlo a una psicofoto, cómo llevarlo a un performance súper intenso donde pudiéramos explorar un nuevo Cristo. Está extraño. Pero tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver mucho con la aceptación propia de nuestro pasado y de nuestra cultura y de cómo la vemos actualmente. Entonces esto es parte ya de un proyecto que se va a realizar este año.